Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si alguien desea confesarse, encontrarse con el Señor, está el Padre Salvador ahí confesando. Durante la Cuaresma, en la primera lectura escucharemos pasajes del Antiguo Testamento que nos muestran algunos momentos principales de la historia de la salvación de Dios, que culmina en Jesucristo. Hoy escuchamos la conocida escena del diluvio de Noé y de la alianza que Dios establece con nosotros. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. San Pedro nos explica cómo la alianza de Dios con su pueblo culmina en Jesús, muerto y resucitado. De hecho, el agua del diluvio es una imagen del bautismo que ahora nos salva. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo por nosotros, los injustos para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles
las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. De pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Hermanas y hermanos míos, el Señor en su infinita misericordia nos concede celebrar la Eucaristía dominical. Como les decía hace un momento al iniciar la Santa Misa, estos días que hemos vivido del miércoles para acá, la Iglesia le llama miércoles de ceniza, jueves, viernes, sábado, después de la ceniza. Y hoy la Iglesia le llama primer domingo de Cuaresma. Estos días fueron como la introducción. Hoy de lleno entramos a la Cuaresma. ¿Y qué cosa es la Cuaresma? La Cuaresma es un tiempo que el Señor nos regala y la aclamación del Evangelio puede ser la respuesta a lo que le hemos pedido al Señor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y al final del Evangelio escuchábamos estas palabras: el tiempo se ha cumplido. Hermanos, vivamos esta Cuaresma, me decía un sacerdote ayer o antier, como si fuera la primera, la única, la última Cuaresma. A veces pensamos que la Cuaresma es dejo de comer carne los viernes y pensamos que eso es Cuaresma. O tal vez voy a hacer un poco más de oración.
o tal vez voy a rezar el Vía Crucis. Todo eso está bien, pero la Cuaresma es más profundo, es volver a Dios. El Señor que nos pide, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios ya está cerca. ¿Qué cosa es el reino de Dios? Ante todo, es la persona de Jesús. Jesús está cerca y entonces nos pide convertirnos. Todos estamos llamados a la conversión. Nadie puede decir, yo ya me convertí, tal vez ya dejé algunas cosas, pero necesito volver al Señor. La Cuaresma no es una Cuaresma de olas, solamente lo superficial, sino el Señor quiere que retorne a Él, que retornemos juntos y creamos en el Evangelio. Por eso la imposición de ceniza fue pública. Algunos de ustedes se llevaron la ceniza a casa, pero fue pública. El imponerme la ceniza es decir, frente a Dios soy pecador, frente a todos los hermanos soy pecador. Necesitamos volver al Señor. Hoy el Evangelio nos ha presentado a Jesús, que se ha retirado al desierto, donde ha permanecido 40 días y ha sido tentado por Satanás. Todos nosotros sufrimos también la tentación. Jesús es el modelo cómo vencer la tentación. Es una forma en la que actúa el maligno por nuestra naturaleza herida. Lo que escribe San Pablo, hago el bien que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero. Dice San Pablo, no entiendo. Le he pedido al Señor que me quite este aguijón de Satanás, que ya no siga siendo tentado, y el Señor me ha respondido, mi gracia te basta, Pablo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Todos somos tentados, es parte de nuestra naturaleza, hermanos, y podemos ser tentados, si no en el orgullo, en la ira, en la avaricia, en la lujuria, en la gula, en la pereza. Esta es nuestra naturaleza. ¿Qué necesitamos hacer en la tentación? Ante todo, no sentirnos fuertes. La tentación se rechaza siempre con humildad. Si nosotros decimos, ¿cómo es posible que yo llegue a caer en esto? ¿Cómo es posible si pertenezco a tal apostolado? Si llevo tantos años de matrimonio, si soy obispo. Esto es lo peor. La tentación siempre se rechaza con humildad. Señor, cuando vengan las tentaciones, ¿qué hay que decirle al Señor? Señor, de esto y más soy posible si tú me sueltas. La tentación primero se rechaza con humildad. Lo segundo, la tentación hay que desenmascararla. Vean ustedes cómo se le presenta a Eva y a Adán. Come de este fruto, vas a ser como dioses. Vale la pena caer en el pecado y desobedecer a Dios. Hay que pedirle al Señor la gracia de desenmascarar las tentaciones. Es una gracia que hay que pedir. Voy a dar un ejemplo muy burdo. Imagínense ustedes un matrimonio que tal vez una persona ajena al matrimonio coquetea con él o con ella. La mejor forma es desenmascarar. La esposa o el esposo tienen que decir, mira, esta persona me da de vueltas. Y no te estoy presumiendo para que veas qué pegue tengo como esposo o como esposa. Te lo digo para desenmascarar la tentación. Y la tentación va. Pero también, dice San Ignacio de Loyola, cada uno de nosotros tiene el lado flaco, tiene un lado flaco, donde Satanás nos ataca, donde la tentación llega. Tal vez para alguien puede ser la inseguridad, el miedo, la angustia. Tal vez para alguien puede ser el pecado de querer controlar todo, de querer dominar todo. Pero ¿cuál es la tentación de las tentaciones, hermanos? La de Adán y de Eva, querer ser como dioses. Le presenta el maligno y les dice, mire, coman, vas a ser como Dios. Esta es la tentación de todos los tiempos. El hombre no quiere ser criatura. Nosotros tenemos que creer que somos criaturas, que dependemos del Creador. Lo que escribe San Pablo en su carta, en su carta a los Corintios, y dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y lo que predica en Atenas, en el Areópago, y dice, en Él somos
nos movemos y existimos. Ser criatura es que dependo de Dios las 24 horas. El hecho de que el corazón funcione, de que puedo respirar, de que las neuronas estén funcionando, el hecho de tener una familia, un trabajo, el hecho de distinguir el verde del blanco, el rojo del amarillo, es porque soy criatura. Dios me sostiene. Y la tentación es, el hombre siempre ha querido ser Dios. Yo quiero controlar todo. Yo quiero que nada se salga de mi control. Yo quiero que todo pase, aquí lo tengo todo seguro. Esa es la tentación de las tentaciones. No querer ser criatura. La primera lectura, hermanos, es una invitación, es una profecía del bautismo. Nos ha hablado de las aguas del diluvio, que dieron muerte, que mataron, que ahogaron. Pero es una tentación, es una profecía de lo que será en el Nuevo Testamento el bautismo. En la segunda lectura nos decía San Pedro: así el Señor, en tiempos de Noé, su paciencia aguardaba, mientras se construía el arca, que era símbolo y figura del bautismo. Ahora ustedes han sido salvados por el bautismo. Para eso Cristo murió una y otra vez por los pecados de los hombres, para llevarnos a Dios. Hermanos, la palabra de Dios nos invita a pensar en nuestro propio bautismo. ¿Qué cosa es el bautismo?, dice San Pedro. No consiste en quitar la inmundicia corporal, sino el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Les invito a que reflexionemos un poco sobre el bautismo. ¿Cómo eran los bautismos en la primitiva iglesia? No se bautizaban en las pilas, nuestras pequeñas pilas. La palabra pila significa fuente. Las primeras pilas bautismales eran verdaderas albercas, se los decía hace unas semanas. Esta alberca, esta pequeña alberca tenía escaleras del lado izquierdo y escaleras del lado derecho. El que se iba a bautizar bajaba por el lado izquierdo y allí le decían: yo te bautizo en el nombre del Padre, y lo zambullían una vez, y del Hijo otra sumergida, y del Espíritu Santo una más, y subía por el lado derecho. San Cirilo, obispo de Jerusalén del año 250, escribe una catequesis y dice: el hombre que baja en pecado, el hombre bajo el signo de Adán, que es enterrado, que es sepultado con Cristo y que resucita totalmente nuevo. El día de nuestro bautismo, eso fue lo que sucedió. Fuimos sepultados y resucitamos con Jesús. ¿Saben qué ve Dios después de que un bebé ha sido bautizado? ¿Qué creen que ve Dios? El Espíritu Santo forma en esos instantes la imagen de su Hijo Jesús. Si tuviéramos ojos de fe, si tuviéramos los ojos de Dios Padre, después de que un bebé ha sido bautizado, Dios contempla en ese bebé la imagen de su Hijo Jesús. La confirmación perfeccionará esta imagen de Jesús en nosotros. Con el paso del tiempo y con los pecados, se va, por así decirlo, afeando esa imagen. La Cuaresma es volver a esa imagen que el Espíritu Santo formó en nosotros el día de nuestro bautismo. Por eso dice San Pedro: el bautismo era figura de lo que ahora ustedes han sido salvados. No consiste en un baño corporal, sino en vivir como resucitados. Eso tenemos que creer en este domingo. El domingo es el día de recordar mi bautismo y tomar conciencia que ese día morí y resucité en Jesús, y Jesús fue formado en mí por el Espíritu Santo. Les invito, hermanos, esta mañana, y yo también, a que vivamos esta Cuaresma. El Señor está cerca, quiere que nos arrepintamos. Preguntémonos esta mañana: ¿qué es lo que desfigura la imagen de Jesús en mi alma? ¿Qué es lo que desfigura aquella imagen que fue formada en mí? No tengamos miedo
a las tentaciones. Hay que pedirle al Señor, por eso se lo pedimos en el Padre Nuestro. Líbranos de caer en la tentación. Alguien puede decir, es que no soporto la tentación. Eso no es cierto, hermanos. Jesús nos ha dicho, nadie puede ser tentado más allá de las fuerzas. Más bien, hay que reconocernos que a veces somos muy orgullosos y por eso caemos en el pecado. No recurrimos a los medios que el Señor nos propone, la oración, el ayuno, alejarnos del pecado, de ciertas situaciones que nos conllevarán al pecado. No puedo estar coqueteando con la tentación, voy a caer. Nos tenemos que sentir y reconocer que somos frágiles. Esa es la mejor medicina para la tentación, dice San Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Creo que a esto nos invita hoy el Señor, a empezar en serio la Cuaresma, a volver hacia Dios, a quitar aquello que me aleja, aquello que desfigura la imagen de Jesús en mí. Les invito ahora en un momento en silencio a pedirle al Señor su gracia. Señor, ¿qué es aquello que va borrando tu imagen en mí, que se imprimió el día de mi bautismo? ¿Saben dónde se recupera otra vez esa imagen de Jesús? ¿Dónde creen que se vuelve a recuperar? Allá, en la confesión. El pecado la fea, el pecado da muerte al alma. La confesión, después de que me he confesado, vuelvo otra vez a la brillantez, a la novedad, a la juventud de la imagen de Jesús bautismal en mí. Por eso un tiempo se le llamó a la confesión el segundo bautismo, en este sentido. He perdido esa imagen de Jesús en mí por el pecado, en la confesión la vuelvo otra vez a tomar. Yo les invito, acerquémonos a la confesión. Hermanos, dice San Juan Bosco, hay 3 tentaciones para no acercarnos a la confesión. La primera, ¿para qué me voy a confesar con uno que es igual que yo de pecador? Eso es cierto. Somos igual de pecadores que ustedes, estos sacerdotes, su servidor. La segunda, ¿para qué me confieso si voy a volver a caer en lo mismo? La segunda tentación. Y la tercera tentación es, más adelante, como si de mí dependiera, cuando Dios tiene que otorgarme su perdón. No tengamos miedo a volver a la pureza bautismal ahí, en el sacramento de la confesión. Así sea.